Del Marro fue detenido su sucesor, el Panther. Estamos ante otro golpe al mando operativo del Cártel Santa Rosa de Lima. Bienvenidos al Caporal del 8 de octubre. Comenzamos. Se busca el conductor de esta pipa que transportaba 42,000 litros de diésel. Esta pipa volcó ayer en una caseta del circuito exterior mexiquense a la altura del municipio de Tultepec, esto en el Estado de México. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas heridas. Los bomberos tardaron 1 hora para apagar el fuego, pero estamos hablando de que fueron bomberos de 5 municipios distintos los que tuvieron que llegar y hacer las labores correspondientes, para apagar el fuego. Esto ocurrió, como te decía, la noche de ayer, jueves 7 de octubre. El conductor de la pipa, del conductor de la pipa no se sabe absolutamente nada. Ya está más acá, ¿verdad? Sí, así no va para acá. Mira. En Tamaulipas, elementos del ejército estaban haciendo sus recorridos de inspección en el municipio de Camargo, cuando encontraron, justo a la altura de la carretera que comunica los ejidos Peñablanca y Comales, encontraron unos ponchallantas, esas estrellas, esos objetos metálicos con pinchos usados por los grupos delictivos cuando pretenden huir y evitar ser alcanzados por las autoridades, o bien evitar que alguna autoridad ingrese a una zona en específica. Dejan estos pinchos en las carreteras y con el objetivo de que las llantas resulten ponchadas. Elementos de la Sedena encontraron entonces estos ponchallantas, y cuando se pusieron a revisar esto, notaron que a unos metros de allí había también una granada y una bomba artesanal, listos para ser activados. Todo esto, si bien en la carretera, muy cerca de la gasolinería Santa Rosalía. Lo peligroso que estuvieran estos dos artefactos cerca de una gasolinería. Justo por ello, de inmediato, personal de Pemex lanzó una alerta, porque en toda la zona hay redes de distribución de hidrocarburo. Hay ductos por donde transportan el hidrocarburo. Y además activaron la alarma por la cercanía de la misma gasolinería. Estás viendo en pantalla en este momento el lugar del hallazgo, y también estás viendo los explosivos. Expertos en explosivos del ejército detonaron la bomba artesanal en el lugar de manera segura y aseguraron la granada, la retiraron de allí sin detonar. Afortunadamente, sin reporte de un solo lesionado. En Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, en una sola noche fueron registrados 8 asesinatos. Te estoy hablando de la noche de ayer a la madrugada de hoy. Todo esto en 3 ataques distintos. El primer acontecimiento fue registrado en la colonia Jardines de Santa María alrededor de las 9 de la noche ayer, en donde había personas conviviendo, y tras una riña acabaron a peleas que llevó a la detonación de un arma de fuego disparada presuntamente ya desde un automóvil. 4 personas fueron asesinadas en este hecho, de entre 20 y 25 años de edad. El segundo acontecimiento ocurrió apenas unas horas después en la colonia El Vergel. Allí fueron encontrados en la vía pública 2 hombres y una mujer ejecutados. En el cruce de Lirio con Sauce
sin reporte de detenidos y sin más historia detrás de este hallazgo. Y el tercero también se dio en las mismas circunstancias del segundo. En plena vía pública encontraron otro cuerpo en la colonia Hidalgo, calle Joaquín Amaro. Esto ya en la madrugada de este viernes. Así las cosas en Tlaquepaque, que por cierto, tanto lo ocurrido en Tlaquepaque como lo ocurrido en Celaya, Guanajuato, existen imágenes que no te voy a compartir y no te puedo compartir por lo fuerte que son. El pasado miércoles, en Celaya, Guanajuato, fueron encontrados los cuerpos de 3 mujeres. Los 3 cuerpos eran de mujeres asesinadas a balazos, con huellas de tortura, encontradas semidesnudas, esto cerca del fraccionamiento Campo Azul, el pasado miércoles a las 10:30 de la noche, aunque las autoridades han informado de este acontecimiento apenas un día después. 2 horas después de este hallazgo, estamos hablando ya alrededor de la medianoche, fue encontrada otra mujer asesinada también a balazos, esto en la colonia Santa Rita, también en el municipio de Celaya. Salvo por el hecho de haber reconocido la existencia de estos lamentables acontecimientos, hasta este momento ninguna autoridad ha dado detalles sobre qué es lo que ocurrió en Celaya con el asesinato en total de 4 mujeres en terribles circunstancias. Pero, vaya cosa, no dan detalles de lo ocurrido sobre este acontecimiento, pero sí se pronunciaron y hasta emitieron este tuit desde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Este tuit que estás viendo en pantalla, que incluso dice relevante. La Fiscalía General del Estado capturó al líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima. La operación, encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, en coordinación con autoridades estatales y federales, permitió la captura del capo criminal. Esto es lo que ha informado la Fiscalía del Estado de Guanajuato, en contraste a lo no informado respecto de las 4 mujeres asesinadas en Celaya. Lamentablemente, hace unas horas fue informada de esta captura de Fernando Emanuel, alias El Panther, como ya lo leíamos, identificado como líder operativo del cártel Santa Rosa de Lima. Él se había sometido a una cirugía estética con injerto en cabello, con injerto en la cara, con el objetivo de ya no ser identificado por parte de las autoridades, según han informado desde la misma Fiscalía Estatal. Cuando lo detuvieron, tenía en su poder cartuchos útiles de armas de grueso calibre, vaya, balas listas para ser usadas, y esta arma muy peculiar por los colores, aunque confirmaron autoridades, se trata de un arma de fuego, vaya, que es posible usarse, vaya, en funcionamiento. Y recordemos que el Panther fue designado el sucesor del cártel Santa Rosa de Lima por su antecesor, por José Antonio Yepes, alias El Marro, quien fue detenido en agosto del año pasado, en agosto del 2020. Es decir, estamos ante la segunda captura en apenas 14 meses. Recordemos uno de los interrogatorios del antecesor, de quien puso en el lugar actual a El Panther. Recordemos uno de los interrogatorios de El Marro. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Esto es lo que he preparado para ti en este video. Te muestro un clip del interrogatorio del Marro. Nos vemos mañana con más información. Muchas gracias. Completo. José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes. Fuerte. María Eva Ortiz Reyes. ¿Tu papá? Rodolfo Yepes Godoy. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro.